Bueno, vamos a seguir trabajando con nuestro grafo, este grafo que la verdad es que se ve bien, miren. Ahí está. Ah, pero este es nuestro árbol de expansión, entonces dejen aquí, cambia G. ¿Sale? G, que es un grafo ponderado. Ah, es que imprimí G, pero no grafiqué G. Ahora sí. G es un grafo ponderado con 8 vértices y 15 aristas. Las aristas tienen diferentes pesos, como podemos observar aquí. Y lo que vimos anteriormente era su árbol de expansión mínima, ¿de acuerdo? Que pues, simplemente mandamos a llamar la expresión y ya nos da el árbol de expansión mínima. Ahora busquemos caminos. Vamos a buscar caminos y vamos a ver dónde están. Tal vez en la parte de algoritmos. Y la parte de algoritmos es muy importante que le vayan echando un ojo porque eh, trae algunos algoritmos que van a utilizar conforme vayan avanzando en la carrera, ¿de acuerdo? ¿Sale? Este, por ejemplo, que está aquí es el algoritmo del agente viajero, que en algún momento lo van a revisar. ¿Qué más? Em, Aquí hay algunas cosas que tienen que ver con bipartición, con fronteras, puentes, centralidad. Estas medidas de centralidad, ¿de acuerdo? Nos van a hablar de elección de cierto tipo de vértices. También por aquí no está, pero más adelante debe estar la parte de cadenas, no. Lo que es el coloreo de grafos, eso es algo que también van a estar trabajando posteriormente. Conectividad, ¿sale? Cobertura, ciclos lo vemos aquí. Conjuntos corte, es algo que también se revisa. Medidas de distancia aquí, lo que es el baricentro, el centro, el diámetro de su grafo, su excentricidad, ¿sale? Estos son algoritmos que tienen que ver con el análisis del grafo, ¿de acuerdo? ¿Sale? De manera muy general, desde un punto de vista más estadístico. Em, Conjuntos dominantes, eficiencia. Euleriano, que aquí podríamos ver si hay circuitos eulerianos y que nos encontraron circuitos eulerianos, ¿de acuerdo? Flujo máximo también es algo que van a estar revisando más adelante durante su carrera, entonces para que le vayan echando un ojito, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Isomorfismo, que es algo que estudiamos aquí. Mm, Conjuntos maximales independientes, operaciones, unión, composición, de complemento, entonces producto cartesiano. Planaridad, esto también de planaridad es importante. Reciprocidad regular, los grafos regulares que también los estuvimos trabajando. Y aquí tenemos shortest, shortest paths, que son caminos o rutas, caminos más cortos, ¿de acuerdo? Pues vamos a revisarlo, a ver qué nos dice. Shortest path, ¿cómo andan en inglés? Bien, mal, más o menos. Voy a suponer que andan bien, pero pues, nunca está de más la ayuda de un traductor. Entonces copiamos y pegamos en el traductor. Pues, total, para eso hay un traductor. ¿Sale? Y vamos a ver qué nos dice. Traduciéndolo aquí al español, dice, calcula las rutas más cortas en el gráfico. Aquí hay que entender qué gráfico se refiere al grafo. ¿Sale? Parámetros G, que es un grafo en Network X. ¿De acuerdo?
source node, que es nodo fuente, que nos maneja como opcional. Nodo de inicio para la ruta, si no se especifica, calcula las rutas más cortas para cada nodo inicial posible, es decir, para todos los vértices. ¿Sale? Tomando cada uno de los vértices como inicio. Target node, nodo destino opcional. Cuando nosotros calculamos un camino, necesitamos un vértice origen y un vértice destino. ¿Sale? Entonces, nodo final de la ruta, si no se especifica, calcula las rutas más cortas a todos los nodos posibles. Entonces, podemos decir cuál es el origen. Si decimos cuál es el origen y cuál es el final, nos calcula la ruta entre estos dos vértices. ¿De acuerdo? Si no colocamos el destino, bueno, pero si colocamos la fuente, entonces va a calcularnos todos los caminos más cortos desde un origen. Si no colocamos el origen, pero colocamos el destino, entonces, por lo que nos dice aquí, calculará todos los vértices, todas las rutas más cortas que tienen al vértice target como destino. Dice peso, weight, o sea, para cuando tenemos un grafo ponderado, dice que es cadena o función, que es opcional, el predeterminado es ninguno. Si como predeterminado es ninguno, cada borde tiene, o cada arista, ¿sale? Tiene un peso, distancia o costo de 1. Si es una cadena, usa este atributo de borde, de arista, como el peso de la arista. Está traduciendo esto como edge, como borde. Cualquier atributo de arista que no esté presente tiene un valor predeterminado de 1. Si se trata de una función, el peso de una arista es el valor devuelto por la función, es decir, podemos escribir una función ahí. La función debe aceptar exactamente 3 argumentos posicionales. 2 extremos de una arista y el diccionario de atributos de la arista para esta arista. La función debe devolver un número, ¿sale? La cadena del método, el método, que es una cadena, es opcional, el predeterminado es Dijkstra, es decir, va a utilizar el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto. Y es cuando uno dice, ya me sé el algoritmo de Dijkstra. Sí, ya sé de qué está hablando esta cosa, por supuesto. El algoritmo que se utiliza para calcular la ruta más corta. El algoritmo que se utiliza para calcular la ruta más corta. Las opciones admitidas, Dijkstra y Bellman-Ford. Interesante. Hay que estudiar el algoritmo de Bellman-Ford. En algún momento sería bueno que lo estudiaran. Total, los expertos en redes van a ser ustedes. Otras entradas producen un error de valor. Es decir, si no escriben, cuando escriban el método deben de escribir Dijkstra o Bellman-Ford. Y si no escriben ninguna de estas dos, va a mandar un error. Si el peso es ninguno, se utilizan los métodos de grafos no ponderados y se ignora esta sugerencia. Es decir, si no escribimos el peso, pues no le importa el algoritmo si utilizan métodos de grafos no ponderados. No dice cuáles son esos métodos de grafos no ponderados, pero pues es de lo que platica. Y el regreso. Esto es cuáles son los elementos de entrada, mejor conocido como la sintaxis, ¿de acuerdo? La sintaxis y qué elementos debe tener aquí. Después dejé todos estos son opcionales, ¿de acuerdo? Ok. El regreso es que nos va a devolver la función. Y lo que nos dice esto que va a regresar la función, ¿qué será? Órale, según yo lo copié. A ver, control C. Elegimos esto. Control V. Dice camino. Lo que nos va a devolver es un camino. Es una lista o diccionario. Todas las rutas de vueltas incluyen tanto el origen como el destino en la ruta. Es decir, lo que nos va a devolver va a iniciar en el origen, va a terminar en el destino. Lo que nos está tratando de decir es que no solamente nos da la parte intermedia, sino nos da los extremos también. Si se especifican tanto el origen como el destino, devuelve una sola lista de nodos en la ruta más corta desde el origen hasta el destino. O sea, nos va diciendo vértice tras vértice. Esto significa que está considerando un grafo simple.
Porque si tuviéramos un multigrafo con paralelas, tendría que indicarnos también aristas. Si solo se especifica el origen, devuelve un diccionario con clave de destino. Eso significa que para hacer referencia a un destino en particular, tenemos que mandar a llamar el destino, porque el origen está fijo. ¿De acuerdo? Si solo se especifica el destino, devuelve un diccionario con clave de origen. Es decir, nosotros tenemos que decir cuál es el origen que queremos para que nos dé la ruta hacia el destino especificado. Si no se especifica ni origen ni destino, devuelve un diccionario con la ruta, o sea, el camino. Para poder conocerlo, tenemos que indicar el origen y el destino. Y lo que da es la lista de nodos en la ruta. Parece que no hay nada complicado, entonces, pues vamos a ver cómo funciona. Voy a llevarme esta parte. ¿De acuerdo? Control C. Acá vamos a utilizarlo. Aquí, voy a pegarlo aquí dentro. Control V. ¿Sale? Nos manda un error. Es natural que nos mande este error. Y el error es porque necesitamos indicar que pertenece a la librería NetworkX. ¿Sale? La fuente. Vamos a calcular un camino de A a Z. Pues total, ¿no? De A, target known de A a Z. Bueno, de A, no, de A a Z. Y nos falta un paréntesis. Por eso es que nos marca este error. Ok. Gracias. Vamos a ver. Vamos a abrir aquí nuestro grafo original. Aquí está, ¿de acuerdo? Para que podamos comparar el resultado. ¿Sale? Lo voy a poner por aquí. Y me iré lentamente. Bueno, en realidad voy a abrir esto y Windows más. Nos dice que la ruta más corta de A a Z es ABGZ. Entonces, partiendo de aquí, nos dice que la ruta más corta es de AB, de AB, luego de B a G y de G a Z. A ver, espérame. Acá está. Eso es lo que nos dice aquí. El resultado de colocar el shortest path con una fuente y un destino nos da solamente una lista de verdes. Dice que de A de B, de B a G y de G a Z. Entonces, pues este es el camino que nos da. Mm, Me pareció ver que había uno más corto, profe, ¿Cuál? pero Usted dígame. Y yo lo dibujo. ¿Usted cuál piensa que es hice más mal corto? mis cuentas. Hice mal mis cuentas, perdón, ya. No importa. Pero, a ver, de A, de E, Ajá. 5 se pesa 25 y el otro pesa 29. Y luego de acá a acá, este pesa 25 y entonces este no es el más corto. Ajá, Es más, observen que es más barato hacer esto para llegar a B. De A a B directo son 16 y hacer esto cuesta 11. O sea, tan solo la forma más barata de llegar a B es esta. O con el menor peso. ¿Por qué está haciendo esto? Es más, calculando el camino más corto es este.
porque dense cuenta que de aquí hasta acá, esto sería 6 y 7 son 13. Y aquí serían 7, no es, sí son 13 y aquí son 7 más 5, 12. Es uno menos inclusive. ¿Por qué nos dio A, B, G, Z? ¿No especificamos el algoritmo para usar? Creo que es, profe, porque no se especificó que tuviera en cuenta el peso de las aristas. Correcto. A ver, dejen borrar todos los dibujos. Dice acá, esta es la parte interesante. ¿Sale? La voy a poner acá en la parte de traducción. Dice peso. Si es ninguno, que es la opción predeterminada. O sea que por el momento, así como lo pusimos, como no colocamos peso, considera que la opción de peso, considera que este árbol no tiene peso, a pesar de que es un árbol ponderado. ¿Sale? Cada borde tiene costo de 1. Si una cadena usa este atributo de borde como peso de la arista. Cualquier atributo de arista que no esté presente tiene un valor predeterminado de 1. Pero aquí la parte es este renglón. Si es ninguno, que es el valor predeterminado, cada arista tiene un peso de 1. Si es una cadena, es decir, si ya pusimos un nombre, ¿de acuerdo? Usa este atributo de borde usa este atributo de arista como peso de la arista. Entonces, el comentario que hacía su compañera y también en el chat es que nosotros debíamos haberle dicho al programa que íbamos a utilizar el atributo de peso. ¿Cuál es el atributo de peso, por cierto? Bueno, el atributo de peso viene de aquí. ¿De acuerdo? Aquí, cuando nosotros utilizamos esta instrucción, y aquí nos lo está dando. Pero creo que debo de alejarme un poco para que lo podamos ver. El atributo de peso se llama peso. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? Vas a agregar unas aristas ponderadas a Python, ¿sale? El atributo de peso lo nombra peso. Porque también podríamos tener un atributo de distancia y queremos que nos dé el camino más corto a través de la distancia y que el peso sea la distancia. Como pueden tener las aristas varios atributos, el atributo por default cuando hacemos grafos ponderados se llama peso. Entonces tenemos que agregarlo con este nombre, con el nombre de peso. Entonces, el atributo de peso, que debemos decirle, oye, ¿sabes qué? Considérame un grafo ponderado con pesos, ¿sale? El atributo con el cual vas a calcular los pesos es con el atributo que se llama peso. Siempre intercambio esa ahí. Si esto es correcto, entonces ahora sí nos debería de dar la ruta más corta. ¿Por qué nos dio A, B, G, Z? Pues porque como todos valen 1, te tarda 3 aristas en llegar a Z. Nos pudo haber dado A, C, F, Z, por ejemplo. O A, D, E, Z, porque en principio, al no tener el atributo de peso, vale 1. Si lo corremos ahora, me equivoqué de botón de correr. Si lo corremos ahora, a ver, dejen limpio, por cierto, para que sea más claro. Nos dice A, D, C, B, F, E, Z. A, D, C, B, E,
F, E, Z. A, D, C, B, F, E, Z. Nos dio un camino con muchas más aristas. ¿De acuerdo? Pero muchas más aristas. A ver, veamos. ¿Qué significa eso? Aquí nos da de A a D, que serían 5. De D a C. De C a B. De B a F. De F a E y de E a Z. Y ya. Ahora sí. Ya tenemos la ruta más corta. Considerando que esta instrucción necesita del peso. ¿De acuerdo? ¿Sale? Para poder funcionar de manera adecuada. Entonces, era importante que lo viéramos porque cuando ustedes lean una instrucción en Python es importante no solamente leer parte de la sintaxis, sino también la descripción de la sintaxis, porque acabamos de ver que si bien este es opcional y aunque nosotros ya sabemos que tenemos un grafo ponderado, ¿sale? Esperaríamos que desde el principio pues, lo considerara como un grafo ponderado y que tomara el peso por default. ¿De acuerdo? Pero no, resulta que el peso no lo toma, ¿sale? Como predeterminado. Ok. Bueno. ¿Y cuánto pesa el camino? 23, creo. Sí, pero no podemos estar creyendo. A lo que voy es, lo que trato de decirles es, no lo calculen ustedes. La idea de utilizar esto computacionalmente es que lo calcule la computadora, sino que chiste tiene. Sí, estoy de acuerdo que que ustedes saben sumar y que yo también, pues 5 más 4, 9, más 2, 11, más 3, 15, más 3 como 18, 23. Ah, tienes razón. Bueno, esto es porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero si tienen un grafo mucho más amplio, digamos con unas 4,000 o 5,000 aristas, ¿de acuerdo? Y que el camino más corto tenga unas 100 aristas, pues ya como que eso de hacerlo a mano, pues como que no. ¿Sale? Sí. La idea de hacer cosas sencillas que podamos controlar es para cuando tengamos cosas más grandes. ¿Sale? Computacionalmente podamos confiar en que son correctas. Y aún así es posible que tenga errores. La depuración en cualquier cosa que hagamos siempre es importante. Pero bueno, ¿cómo calculamos el peso? Bueno, vamos a ver qué pasa si quitamos la fuente y el final. ¿Qué pasa si quitamos el final? Bueno, y ahorita nos preocupamos por el peso. Si quitamos el vértice final, nos empieza a dar una serie de listas, ¿de acuerdo? ¿Sale? Que tienen todas como origen, en este caso que conservamos la fuente, tenemos como fuente A, todos los caminos es cómo llegar, por ejemplo, de A a A, pues quédate en A. De A a B es A, D, C, B. De A a C es A, D, C. De A a D es A, D. De E es A, D, C, B, E, F. Y si se dan cuenta, nos da los caminos más cortos teniendo como origen A. ¿De acuerdo? Igual para Z, A, D, C, B, A, D, C, B, F, E, Z. Que es el que habíamos obtenido aquí. Si nosotros quitamos la fuente y dejamos
colocamos el objetivo, digamos, vamos a colocar como objetivo a C, ¿sale? Bueno, ahora todos los caminos tienen como objetivo o como final a C. Y para mandar a llamar a un camino en particular, tienes que mandarlo a llamar a través del nombre del vértice origen. Aquí observen que para mandar a llamar la lista de vértices hacía referencia al destino. Aquí para llamar esta lista haces llamada B, para llamar esta lista haces llamada C, para llamar esta hace referencia a Z, porque tienes fijo el origen. En el caso de acá donde tienes fijo el destino, ¿sale? Todas tienen como final a C. ¿De acuerdo? Entonces, para mandar a llamar una lista en particular, haces mención desde desde el origen. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y qué pasa si omitimos, porque podemos omitir origen y destino? Nos manda algo más complicado. Nos manda una lista de listas de listas, ¿de acuerdo? Creo que le llaman diccionario, ¿sale? Donde para hacer referencia a un camino en particular, ¿sale? Debes de indicar primero el origen y después el destino, ¿sale? Por ejemplo, aquí nos marca que todos estos van a tener origen A y el siguiente elemento que mandas a llamar es el destino. Por eso esta lista va de A a B, de A a C, de A a D, y así hasta que llegas a la parte donde termina A. Por ejemplo, aquí inicia la lista de C que tiene como origen a C y como destino todos los elementos. Y ya. Ok, bueno. Vamos a detenernos hasta aquí y regresamos en unos minutos.